El día de hoy vamos a abordar la atopía en altura y para ello iniciaremos con la descripción del índice, recordando las generalidades de la atopía y asociándolo a los cambios en altura, es decir, aquellos cambios propios de la altura como los que se dan tras la exposición a la misma en el individuo. De forma integrada analizamos todos estos factores y los asociamos a las diferentes formas de presentación de la atopía, tanto en su forma cutánea como en las formas respiratorias. Entonces ahora vamos a pasar a la parte introductoria, recordando que este constituye un análisis de múltiples artículos evaluados en altura, y esto nos ha permitido determinar aquellos cambios tanto a nivel ambiental como físico que han influido sobre la población visitante y residente, en este caso en su respuesta a las diferentes formas de atopía. Si bien es cierto, haremos una publicación de los resultados, también haremos un análisis entre lo que ocurre en altura y lo que se publica a nivel del mar. Entonces vamos a empezar con las generalidades, recordando inicialmente la fisiopatología, pues es característico de los fenómenos atópicos la existencia de los alérgenos. Recordemos que la exposición a los alérgenos marca un paso determinante, pues estos ingresan a través de las barreras físicas y son reconocidos inicialmente por las células presentadoras de antígeno. En este caso, a nivel del epidermis, tenemos a las células de Langerhans. Estas las van a conducir a lo que son los linfocitos T para presentarlos y activar una respuesta. En el caso de los linfocitos TCD4, activan la vía TH2, y esto es característico e importante en la atopía, pues nos liberan múltiples interleucinas que nos van a activar diferentes poblaciones celulares. A predominio, no debemos olvidar los eosinófilos que caracterizan los fenómenos alérgicos y las células plasmáticas que caracterizan la respuesta humoral, y recordemos que la respuesta humoral se caracterizaba por la liberación de inmunoglobulinas, en este caso la inmunoglobulina E, también característica de los fenómenos alérgicos. Esta se va a unir a las paredes de basófilos y mastocitos y tras la exposición a los alérgenos estas células van a degranularse. ¿Y por qué esto es importante? Porque al degranularse nos van a generar la liberación de mediadores inflamatorios que no solo activan la respuesta inflamatoria, sino la continúan y la exacerban. Por eso hablamos de fenómenos exacerbados a una respuesta a un antígeno. En este caso, eso caracteriza los fenómenos de hipersensibilidad. Y aquí no debemos olvidar que tenemos dos vías, la vía mediada por la inmunoglobulina E y la vía mediada por la TH2, ambas características de los fenómenos alérgicos. En este caso, tenemos la hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE y la mediada por TH2 tenemos a la tipo 4 o la respuesta retardada en el caso de fenómenos alérgicos tardíos. ¿Por qué ha sido importante mencionar todo esto? Porque recordemos que dentro de la altura veremos una tolerancia a los alérgenos, veremos una regulación sobre la vía TH2, una disminución de algunas células o poblaciones celulares alérgicas como los eosinófilos y sobre algunos marcadores inmunológicos propios de fenómenos atópicos. Asimismo, no debemos olvidar mencionar las diferentes formas de presentación de atopía, pues no solo tenemos la forma cutánea y característica de dermatitis atópica o eczema atópico, sino también a nivel respiratorio tenemos el asma y la rinitis y a nivel gastrointestinal las alergias alimentarias. Entonces ahora vamos a ver la prevalencia. Es importante mencionar que a modo general tenemos una distribución heterogénea de las diferentes formas de atopía. En este caso tenemos a la dermatitis y la alergia alimentaria predominantemente en los grupos pediátricos y en mayores de 15 años el asma y rinitis. ¿Pero qué ocurre en altura? Pues el primer artículo nos menciona que las prevalencias más bajas de sibilancia se daban en niños del Tíbet, y aquí ocurre algo importante, pues ¿cuál sería la característica de estos niños o en general del Tíbet que genera una influencia sobre la disminución de la prevalencia de fenómenos atópicos? Y esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la exposición, pues aparentemente existe un efecto benéfico de la altura sobre los fenómenos atópicos. Asimismo, dentro de la evaluación de las formas de presentación más comunes de atopía, pues se encuentra que la rinoconjuntivitis alérgica era la forma predominante o prevalente en estos niños del Tíbet. Pero recordemos que nuestra población se asemeja más a la población de Ecuador, donde encontramos un artículo que evalúa la prevalencia en estos niños, en este caso 535 niños que fueron evaluados por asma, rinitis y eczema, y también se les hizo una prueba de sensibilización cutánea a alérgenos para evaluar su grado de atopía. En cuanto a las relaciones, se encuentra que las formas no atópicas eran las predominantes, y en cuanto a los pacientes que presentaban esta atopía y esta relación de diferentes enfermedades, pues la forma más prevalente era la rinitis, como encontrábamos también en el Tíbet. Entonces, como conclusión, veremos que la rinitis es una de las formas más frecuentes dadas en altura dentro de lo que es las formas de presentación de atopía, seguida por lo que es el eczema y el asma. Asimismo, veíamos lo que son factores de riesgo. ¿Y por qué evaluamos esto? Porque vamos a ver que a medida que han pasado los años se ha encontrado un incremento en la prevalencia de los fenómenos atópicos. Esto se atribuye a múltiples causas, ya sean las causas maternas, las causas climáticas, la exposición a contaminantes y alérgenos, el estilo de vida de los pacientes. Entonces vamos a ver que este incremento de prevalencia no solo se da en altura, sino también a nivel del mar, pero vamos a caracterizar los fenómenos en altura, ¿no? En este caso vemos la tesis inicial evaluación de dermatitis atópica en 170 lactantes de 4 meses
meses, y lo que se trató de evaluar eran aquellas características epidemiológicas asociadas al desarrollo de dermatitis atópica, caracterizando o dividiendo los tiempos en factores prenatales, factores durante el parto y factores postnatales. Se encontró que la exposición a las mascotas y las madres con antecedente de atopía eran los principales factores a nivel prenatal. Asimismo, se encontró que la renovación de la casa también era un factor asociado. Un factor durante el parto era el parto vaginal espontáneo. Y asimismo, dentro de los factores postnatales, pues la exposición a paracetamol en los lactantes era un factor determinante y el más importante a nivel postnatal. Si bien es cierto, este es un hallazgo en el Hospital Adolfo Guevara del Cusco, bastante asociado a nuestra población, pues también hay análisis más agudos como los que se dan en Ecuador, en los cuales no solo se evalúan esos factores, sino también los factores socioeconómicos, ambientales y familiares, y en este caso no solo asociados al eczema, sino también a rinitis y asma, es decir, fenómenos atópicos. En este caso se encuentra que los pacientes que pertenecían a una clase socioeconómica media o alta tenían un mayor factor de riesgo. En este caso podemos ver los datos absolutos. En el caso de antecedentes familiares, pues es característico los antecedentes maternos, como veíamos en la tesis anterior. Aquí tenemos la evaluación de los factores maternos y paternos, encontrándose a valores absolutos que la rinitis materna, pues era el antecedente más importante para el desarrollo de fenómenos atópicos. Asimismo, dentro de los factores ambientales tenemos múltiples, ¿no? La lactancia materna, como vemos, un factor bastante importante en el cual los pacientes que eran expuestos a fórmulas y que no recibían lactancia materna tenían un incremento del factor de riesgo para el desarrollo de fenómenos atópicos. Asimismo, en el orden de nacimiento, pues los niños que eran primero o segundo hijo tenían más factor de riesgo para desarrollar fenómenos atópicos. Y como mencionábamos, la exposición a contaminantes o alérgenos era un mecanismo clave. Aquí veremos la exposición, como vemos, al cigarrillo o en este caso a múltiples animales, ¿no? Ya sea perro, gato, y en este caso vamos a caracterizar a que los animales que vivían fuera del hogar nos generaban, tras el contacto con los mismos, un mayor factor de riesgo para el desarrollo de fenómenos atópicos. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que en realidad la atopía tiene un factor de riesgo multifactorial, es decir, su etiología es multifactorial, y aquí no debemos olvidar que esto va a ser aprovechado por la altura, pues va a actuar sobre muchos de estos factores de riesgo generando un efecto benéfico. ¿Y cómo genera este efecto benéfico? Pues gracias a los cambios que va a producir. En este caso vamos a ver inicialmente los cambios asociados a los individuos tras la exposición a la altura sobre el mecanismo inmunológico, que veíamos era bastante asociado a los fenómenos atópicos. En este artículo se menciona que los cambios en inmunidad van a variar de acuerdo al tiempo de exposición. No es lo mismo un tiempo de exposición en días que un tiempo de exposición en semanas, y en este caso el tiempo beneficioso es de 2 a 4 semanas, encontrando como media las 3 semanas, ¿no? O los 21 días. Aquí se ha determinado una disminución de diferentes poblaciones celulares como los eosinófilos, como la vía TH2 y asimismo una regulación de los linfocitos T reguladores. Inicialmente, tras la hipoxia producida por la altura, pues nosotros encontramos un incremento de mediadores inflamatorios. Sobre todo esto se encontró en pacientes que desarrollan diferentes enfermedades agudas tras la mala aclimatación, como podemos observar aquí. En este caso, también se hace una evaluación sobre las poblaciones celulares, encontrándose que la respuesta humoral, las células natural killer y el complejo mayor de histocompatibilidad tenían mínimos cambios. Donde realmente se daban los cambios eran sobre las células T y los fagocitos, encontrándose inicialmente un incremento de los fagocitos y luego, tras las 3 semanas, pues estos volvían a sus valores normales. Asimismo, no debemos olvidar que las células T son un mecanismo clave dentro de los fenómenos atópicos, pues inicialmente teníamos el ingreso de los alérgenos y como vamos a observar aquí, tenemos una mayor tolerancia a alérgenos en la altura, entonces el mecanismo de entrada está restringido. Asimismo, vamos a encontrar una disminución de la acción TH2 que mencionábamos anteriormente, era un mecanismo inmunológico clave en altura, que también va a estar disminuido. Entonces, esto va a ser igual a una disminución de la respuesta inflamatoria. Entonces, no debemos olvidar que en altura lo que disminuye es la respuesta inflamatoria, y en un mecanismo en el cual hay una exacerbación de respuesta inflamatoria, pues claramente este es un efecto benéfico. Ahora vamos a ver los cambios propios de altura. En este caso no debemos olvidar concentración de alérgenos y clima. Y bueno, abordando el clima, pues como veíamos, los fenómenos atópicos, en este caso tenemos a la dermatitis atópica, pues se caracterizan por múltiples factores, ¿no? Tenemos a los alérgenos, pero también tenemos características climáticas, temperatura, humedad, radiación. Estos son los principales, pero no olvidemos las características atmosféricas o en general las características climáticas. ¿Qué ocurre aquí? Pues un clima va a asociarse al beneficio de altura si es
con una temperatura baja, con una alta radiación solar y con una baja humedad, como podemos observar en la imagen. ¿Y esto qué significa? Pues como vamos a observar en el presente artículo, encontramos que las características tanto de diferentes lugares en altura como el Alpes, Andes, Monte Everest, Tíbet y Nepal diferían no solo en cuanto a sus altitudes, sino también en cuanto a sus características climáticas. Y pues como veíamos al inicio, el Tíbet era un lugar en el cual se había encontrado las menores prevalencias de sibilancias, y es porque esto no solo tiene gran altura, sino tiene características climáticas beneficiosas. En este caso podríamos decir que tiene el clima prototipo, pues tiene un clima seco, de baja humedad como veíamos anteriormente, de alta radiación y de baja temperatura. Y como vemos, todas estas características del clima prototipo pues son aprovechadas por la climatoterapia. Y la climatoterapia surge como una respuesta a aquellos niños mayores de 12 años o la población mayor de 12 años que tenga resistencia al tratamiento farmacológico de fenómenos atópicos. En este caso se aprovechan todos esos factores climáticos antes mencionados para generar una estimulación y modulación inmunológica. Entonces, ¿por qué es que la climatoterapia tiene ese efecto sobre los fenómenos atópicos? Y como veíamos, teníamos una alta radiación solar. Esta actúa sobre el metabolismo de la vitamina D, que va a tener un gran efecto sobre las diferentes poblaciones celulares y una regulación sobre la vía inflamatoria. Asimismo, veíamos una disminución de la temperatura y una disminución de la humedad, y eso nos va a servir porque va a haber menor sudoración, menor picazón en los pacientes expuestos en altura, y en este caso una menor irritación de la piel, que como veíamos es una barrera cutánea importante para evitar el ingreso de los alérgenos. Entonces, como podemos observar, la temperatura y la humedad nos van a proteger nuestras barreras físicas, y la radiación solar que va a tener un gran efecto sobre la regulación inmunológica, que era un componente determinante en la atopía. Entonces, habiendo encontrado estos efectos, debemos evaluar si la climatoterapia realmente tiene evidencia para ser recomendada sobre los pacientes con fenómenos atópicos, y por ello decidimos incluir esta revisión sistemática, que analiza a los pacientes con dermatitis atópica y su exposición a un clima beneficioso. En este caso, en la evaluación se incluyen 15 artículos tras el proceso de selección, y lo que se encuentra es que sí hay una correlación entre lo que es dermatitis atópica y climatoterapia beneficiosa. En este caso se ve la remisión de la enfermedad y la disminución del uso de corticosteroides, pero como podemos observar en la evaluación gracias al sistema GRADE, pues la evidencia es de nivel muy bajo. Entonces, como podemos observar, hay un nivel de evidencia bajo de que sí hay un efecto benéfico de la climatoterapia sobre pacientes con dermatitis atópica. Sin embargo, las características de la población, la falta de protocolos y los diseños de estudio incluidos, pues han limitado mucho la investigación. Entonces, ya evaluando la climatoterapia, ahora tenemos que pasar a la concentración de alérgenos, que era un punto importante también. En este artículo se evaluó la efectividad de la evitación de los alérgenos en gran altitud sobre el asma y la dermatitis atópica. En este caso, en 115 niños con asma o con dermatitis atópica se hizo la prueba de sensibilidad a los alérgenos HDM, que eran los más prevalentes, y se hizo una prueba con la proteína X en orina de los eosinófilos. Esto nos iba a indicar el grado de inflamación. Asimismo, se hizo la determinación de ambos grupos y se encuentra que tras la exposición de 4 semanas, como podemos observar, hay una disminución del cuadro de gravedad. En este caso, se hizo la evaluación con los pacientes que tenían una sensibilización y con los que no tenían una sensibilización a este alérgeno, encontrándose que en ambos grupos era igual. Esto significa que la exposición a alérgenos, tanto en pacientes que tengan atopía o no tengan atopía, iba a ser beneficiosa para los pacientes. Y asimismo se encontró que los pacientes con asma y dermatitis atópica sí tenían un efecto sobre la disminución de gravedad de la enfermedad. Y esto se evaluó gracias a los índices de SCORAT y el FEB1. El FEB1 nos indicaba el grado de obstrucción y el SCORAT el grado de actividad de la enfermedad. Entonces, viendo este parámetro, ahora veremos por qué es que los alérgenos tienen gran influencia en los fenómenos atópicos. Pues en altura lo que se encuentra es que hay una disminución de la contaminación y hay una disminución de la alergenicidad, encontrándose la disminución de diferentes alérgenos. Asimismo, esta disminución de la contaminación, del polvo, de diferentes alérgenos, pues nos va a llevar a una menor inflamación que iba a caracterizar una disminución de los parámetros eosinofílicos propios de la alergia. Y esto a nivel epidemiológico pues se caracteriza por ser una menor incidencia de enfermedades atópicas. Entonces, como podemos observar, esto ocurriría en un clima benéfico, en un lugar de altura prototipo. Pero ¿qué ocurre? Hay lugares como el Ecuador en los cuales la prevalencia de enfermedades atópicas no está disminuida, por el contrario, está incrementada, y esto se va a dar gracias a que hay características como la humedad, como ocurre en este artículo, que generan que tengan gran cantidad de alérgenos, como podemos observar en la imagen, que se han reconocido gracias a las pruebas de sensibilidad cutánea. Entonces, ya evaluando
todos los cambios que se dan sobre el individuo y los cambios propios de la altura, como es la concentración de alérgenos y las características climáticas prototipo, pues ahora veremos cuál es su influencia sobre las diferentes formas de atopía. En este caso empezaremos con el eczema atópico, pues aquí debemos recordar que tenemos múltiples ventajas de la altura. A nivel de la piel, no olvidemos que tenemos una disminución de la presión parcial de oxígeno, que nos generaba una mejora de la circulación periférica. La menor humedad, como veíamos, tenía una disminución del calor, una disminución del sudor, una menor picazón y esta menor irritabilidad de la piel. Asimismo, la radiación solar era un punto clave, pues iba a generarnos una activación del metabolismo de la vitamina D y esta iba a regular la respuesta inmune. Dentro de la concentración de los alérgenos, veíamos que esta tiene una influencia sobre la vía inflamatoria, pues genera un corte sobre la vía de ingreso y asimismo una regulación sobre la vía TH2. En general, sobre el eczema atópico, la altura tiene efectos benéficos. Entonces, ya entendiendo la influencia de la altura sobre el eczema atópico, ahora veremos su influencia sobre las alergias respiratorias. No olvidemos las características climáticas que son determinantes. Un clima prototipo se caracterizaba por una temperatura baja, una alta radiación solar y una baja humedad, y esto nos va a generar no solo un efecto sobre las enfermedades atópicas, sino también sobre la concentración de los diversos alérgenos como los que encontrábamos en el Ecuador. Asimismo, el tiempo de exposición era determinante. 2 a 4 semanas es beneficioso. Inicialmente, si tenemos una exposición de 3 días, pues tendremos una sensación de obstrucción nasal, pues habrá la exposición al frío generará una congestión nasal, una mayor secreción nasal, un transporte mucociliar reducido. Asimismo, las 2 semanas y 3 meses tenían ese efecto beneficioso. Como veíamos, disminuían algunas poblaciones celulares, como tenemos aquí, y un óxido nítrico exhalado que es característico de la disminución de actividad de los fenómenos asmáticos. Entonces, recordemos que existen efectos beneficiosos y esto se da gracias a que nosotros tenemos una modificación del patrón de inflamación mediado por los linfocitos TH2 que regulaban su respuesta. La regulación del sistema inmunológico por la alta radiación solar, como veíamos, y su influencia sobre la vitamina D y la regulación inmunológica. La menor contaminación del aire, como podemos observar, la disminución de los alérgenos era determinante en la vía de ingreso de los fenómenos atópicos. Asimismo, la facilitación de respiración, sobre todo en la menor resistencia respiratoria y la menor densidad de aire en los pacientes residentes que tenían una mayor expansión pulmonar. Y no olvidemos al incremento de las hormonas suprarrenales, que en este caso la norepinefrina y la epinefrina caracterizan la vía adrenérgica, que tienen un efecto broncodilatador, y este efecto iba a ser favorecido en pacientes que tenían asma. Entonces, ya entendiendo los efectos benéficos de la altura sobre las alergias respiratorias, ahora vamos a ver una correlación que se da a nivel del mar. La rinitis alérgica genera múltiples mediadores inflamatorios que llegan al sistema nervioso central y alteran el ciclo vigilia-sueño, produciendo trastornos del sueño. En este caso, uno de ellos asociados es el apnea obstructiva del sueño. Es decir, ya existe la asociación entre apnea obstructiva del sueño y rinitis alérgica, pero lo que se encuentra en altura es la correlación de la gravedad gracias al índice de Sprint 15. Se encuentra que la rinitis persistente de moderada a severa podría generarnos 10 veces más riesgo de tener una apnea obstructiva del sueño más grave. Esto se da porque el sueño tiene un mecanismo de hipoventilación y esto va a generar bajos niveles de oxígeno asociados a la altura. ¿Qué tiene la altura? Una disminución de la presión parcial de oxígeno, una disminución de la presión inspirada de oxígeno, y eso nos va a llevar a tener menores niveles de saturación de oxígeno. Entonces, no olvidemos que el principal efecto es la correlación de gravedad y que en altura tendríamos más posibilidad de ser más sintomáticos y tener menos índices de saturación de oxígeno. Entendiendo ya los beneficios de la altura sobre los fenómenos atópicos y las correlaciones, vamos a pasar a las conclusiones. Decimos que la incidencia de los fenómenos atópicos dependían de dos cosas, de los grados de altitud y de las características climáticas. No olvidemos la disminución de la temperatura y de la humedad, que nos iban a generar una protección de la barrera física al tener menos irritación de la misma. Asimismo, la alta radiación, que nos iba a ayudar a la regulación del sistema inmunológico. Estas características climáticas no solo iban a influir de manera directa sobre la enfermedad, sino también sobre los contaminantes o la concentración de los alérgenos, pues una menor concentración de alérgenos también era benéfico sobre los pacientes con fenómenos atópicos. Esto sería todo. Muchas gracias.